En la entrevista de hoy, Alba Domingo habla con Blanca Santiago. Blanca es neuroeducadora especialista en altas capacidades y ayuda a este colectivo a desarrollar con salud todo su potencial, trabajando con familias y formadores. Hoy ha venido a hablar de la salud mental de los adolescentes de altas capacidades. Hola, bienvenida Blanca, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo ha comenzado el curso escolar? Gracias a vosotros por invitarme y, evidentemente, el curso escolar, como muchos cursos escolares, empieza fuertecito y con intensidad. Con intensidad, eso lo sabemos bien las que tenemos peques de altas capacidades, lo que es la intensidad del inicio de curso. ¿Y cómo ha empezado en tu caso? En mi caso, con intensidad como los últimos años en los que nos cambiamos un poco, pasamos de transición de etapa, de primaria a secundaria, hay una gran brecha ahí, sobre todo para los niños con altas capacidades, y realmente el inicio de secundaria es un punto álgido de intensidad, de cambio hormonal, de cambio de estructuras, de cambio de relación social, que suele ser en ocasiones poco acompañado o problemático en algunas circunstancias con los niños con altas capacidades. Sí, te entiendo perfectamente. La pregunta más esperada en mi casa es: mamá, ¿dónde está? Eso, imaginaros, multiplicado por 20 a 5 minutos de salir de casa con el coche para llegar al colegio. De verdad que hay mucha ansiedad anticipatoria en estos niños y mucho temor a veces por las expectativas que les crean los propios compañeros, sobre todo en el paso de primaria a secundaria. Los propios compañeros docentes, cuando doy una conferencia siempre se los pido: por favor no le metáis miedo a los niños con que van al instituto, porque generan ese rechazo, ese miedo desde el principio, y eso empieza a crear un caldo de cultivo de esa ansiedad que se empieza a notar desde el primer curso de secundaria. Ya encontramos algún tipo de manifestación de ansiedad, de situaciones de rechazo en primaria, y eso es evidente, pero el punto álgido, vuelvo a decir, es en ese paso en el que el cerebro también está creciendo, está cambiando y se inicia una nueva etapa en secundaria. Si encima empiezan con esa ansiedad anticipatoria del instituto, de volver al instituto y todo lo que le proyectamos ese es el instituto, con miedo estamos ya creando esa base para que después haya esa ansiedad y haya esos tipos de manifestaciones más... Sí, pero fíjate que yo recientemente estoy viendo también el tema de la adolescencia. Les damos mensajes muy negativos sobre lo que es la adolescencia. Mis hijos me decían: mamá, yo no quiero ser adolescente. Digo: hijo, es una etapa de la vida más que tiene sus particularidades. Y más, ya, pero es muy malo. Me han contado que es horrible, me voy a volver loco. Sí, es verdad. Están ese tipo de estereotipos muy normalizados y se reduce a que hay un rechazo a esa etapa del desarrollo humano, que además es súper importante tratarla con delicadeza y tratarla de una manera muy amable, muy comprensiva y muy respetuosa para que haya un buen desarrollo, porque realmente es el periodo de la vida en el que vamos forjando nuestra personalidad, es decir, es algo tan definitivo que va a condicionar nuestra vida para el resto de la vida. Entonces, si hay un rechazo a pasar por ahí, ya estamos creando una base para que ellos no quieran pasar. ¿Qué pasa con nuestros niños de altas capacidades? Pues porque puntualmente son más conscientes y que tampoco se notan tan identificados con ese periodo vital, porque realmente son como más racionales, más sensibles a las normas morales, tienen más pensamiento adulto que los adolescentes comunes. Entonces, es como: me va a pasar algo que me va a sacar de lo que conozco, pero tampoco sé muy bien el qué. Pues bueno, hablamos de ansiedad, hablamos de problemas y vamos a entrar en un tema muy divertido que mucha gente nos atreve a hablar de él, y aquí en Educade queremos hablar porque creemos que es súper necesaria la visualización, que es la salud mental, ¿vale? Y te voy a hacer una de las preguntas que nos hace la gente muy a menudo, y es: ¿las personas de alta capacidad tienen más probabilidad estadística de tener una enfermedad mental? Ya no hablamos de probabilidad estadística, sino de condición neurofisiológica. Es decir, el cerebro de altas capacidades neurofisiológicamente tiene unas estructuras y tiene unas condiciones, por ejemplo, con recepción de estímulos auditivos, visuales, que hace que sean más sensibles a ese tipo de información. Lo que hace que tengamos más acceso a la información con mejor recurso cerebral de todos esos estímulos, también hace que percibamos situaciones más intensas, más violentas, más llenas de estímulo. Entonces,
¿Eso significa que el cerebro de las altas capacidades tiene una correlación con desarrollar un problema de salud mental? No. Eso significa que nuestra estructura cerebral, si está en contextos o en situaciones altamente intensos a nivel estímulos, tenderá a ser más fácilmente afectado por ese tipo de estímulos. Entonces, correlación no siempre es causalidad, pero sí que es verdad que en un contexto de estimulación nuestros cerebros son más sensibles al estímulo. Por eso nuestros cerebros reciben más información, hacen más conexiones entre conceptos, está intrínsecamente ligado a las altas capacidades. Claro, porque esta idea me parece muy interesante. Hay otra pregunta que me hacían que es, una vez que ya hay una persona de altas capacidades que tiene un problema de salud mental, ¿esa capacidad de procesar la información o del estímulo puede hacer que se recupere con mayor velocidad que un cerebro normotípico? Depende de la atención profesional que reciba, pero sí que es cierto que un cerebro de altas capacidades tiende a encontrar recursos propios por su capacidad cognitiva, por su capacidad de búsqueda de soluciones, de crear herramientas emocionales, tiene más capacidad de llegar a ese punto que a lo mejor otro tipo de cerebros. Es más tendente a poder sufrir alguno de los indicadores de estas situaciones psicopatológicas, pero también es más fácil que encuentre soluciones o que sea capaz de integrar herramientas que un profesional le pueda dar. Entonces tenemos la cara buena y la cara mala de tener las altas capacidades. Claro, y al final todo depende, ¿no?, de cómo lo enfoquemos. Efectivamente. Bueno, vamos a hablar aquí también un poquito porque Blanca llega a la salud mental por experiencias personales y vamos a hablar un poco de cuándo llegó ese momento en el que en tu vida se juntaron las altas capacidades y la salud mental. Pues realmente es el caso que se repite en muchas familias. Muchas familias llegan a la detección o a la identificación de las altas capacidades buscando un problema. Son niños que son muy intensos o que tienen manifestaciones de ansiedad muy pronto o que tienen circunstancias escolares que le afectan hasta el punto de tener retrocesos en los hitos del desarrollo. En mi caso, por ejemplo, hubo un retroceso en el que de control de esfínteres y estar totalmente ya integrado el proceso de controlar el pipí, volvimos atrás por unas circunstancias en el colegio que supusieron un incremento de la ansiedad, una situación de malestar y todo eso tú vas buscando como madre cebra que eres, buena de buscar el porqué. Cuando buscas el porqué, encuentras que hay una alta capacidad. Entonces, muchas familias llegamos a esa situación cuando nos encontramos un problema o una manifestación o unas circunstancias que nuestros hijos tienen que solucionar. ¿Qué les dirías tú a los padres que tienen un niño de alta capacidad que tienen que estar atentos a las señales de posibles problemas de salud mental? Lo primero que le diría a los padres como recomendación es que la ansiedad de los padres afecta a la ansiedad de los hijos. Entonces, Cierto. ese sobrepensamiento, esa sobrepreocupación también está incidiendo en la salud mental. De hecho, hay una gran diferencia en aquellas familias en las que se nota que hay cierta estabilidad y cierto soporte emocional para los niños y en las que no. Incluso en el momento del parto. Esto se ha estudiado mucho, que los niveles de cortisol que tiene la mamá en el momento del parto afectan directamente al desarrollo cerebral durante el embarazo y durante el parto, porque estamos predisponiendo a los niños, o a los bebés en este caso, a darle la información de que están naciendo en un entorno agresivo, hostil, por los niveles de cortisol que tiene la madre. Entonces, lo primero que le diría a las familias es que hay que abordarlo desde el acompañamiento, pero no desde el sufrimiento. Tenemos que ser también los responsables de nuestras propias emociones. Si hay algo que solucionar, se busca esa solución, pero no podemos estar en un estado de alerta constante. Si encontramos realmente una situación en la que hay que incidir, entonces buscamos y intentamos saber más de cómo son las circunstancias que un niño con altas capacidades necesita para crecer saludablemente. Tanto a nivel contexto, como a nivel desarrollo propio, como a nivel disincronía, que es un tema también muy importante, saber si existe esa diferencia entre la edad cronológica, la edad cognitiva, la edad emocional. Esa información nos va a permitir entender muchas de las situaciones que quizá al principio para nosotros puedan ser alarmantes, pero cuando encontramos esa conexión entre el porqué, hablando de un cerebro con altas capacidades, nos da más tranquilidad y somos capaces de gestionar situaciones. Aquí a las familias lo importante es darle la pauta de que tienen que ser suficientemente conscientes de que ellos son los que están acompañando la situación. Son el vínculo de apego del menor. Entonces,
esa información es relevante que lo tengan y que gestionen su propia ansiedad y gestionen su propia alarma para que no sea una cadena y una bola de nieve al final. Yo estoy nervioso porque mamá está nerviosa, porque se está poniendo nerviosa porque yo estoy nervioso y caemos todos como en una bola de nieve grande y se va empeorando la situación. Porque, ¿qué señales vistes tú, en tu caso personal, que te hicieron pensar que había un problema de salud mental? Pues pasamos de una circunstancia en la que había una ilusión por ir al cole, había esas ganas de empezar, había ese avance, los hitos de maduración, hablaba, corría, leía y de pronto empezaron a suceder cosas dentro del aula, que también es algo que me sorprende mucho, que hay veces que suceden cosas dentro del aula con nuestros hijos que no nos enteramos o de los que no tenemos constancia. Claro. Y esa información que el docente a lo mejor debería ser más consciente que tienen que llegar a los padres, empezó a tener retrocesos en el desarrollo, ansiedad, problemas para dormir, problemas para controlar el pipí. Entonces ahí dije yo, algo está pasando. Lloraba, problemas de apego, ya no era solo porque no quisiera ir al colegio, sino porque había algo que mi hija en esa edad, que fue segundo de infantil, tercero de infantil, no sabía manifestarme con palabras, pero que le estaba afectando a nivel fisiológico y a nivel emocional. Y ahí es donde sí que dices, esto no es normal. Porque en el caso de que una persona que esté en periodo escolar tenga un problema de salud mental y necesite durante un tiempo estar fuera del colegio mientras se recupera, ¿qué opciones nos da el sistema aquí? Poquitas y casi ninguna. Y además, de las que hay, es como si fuera un secreto de Estado y tampoco sabes muy bien cómo vas a llegar a ellas. Es muy curioso, y yo lo hablaba cuando estuve en esta circunstancia dentro de mi núcleo familiar, es como tú puedes trabajar en una empresa, gran empresa, tener de pronto una ciática, te das de baja, tienes tu seguridad social, nadie dice o te obliga a trabajar desde casa, nadie te manda los deberes, nadie te dice que vas a perder el curso, el trabajo, el puesto, pero si tienes edad escolar, es una prioridad absoluta que tú sigas como si nada te estuviera pasando. Es decir, los niños no tienen baja escolar. Los niños no tienen ese punto de decir, tienes un cáncer, tienes una depresión, se te ha roto una pierna, no pasa nada, adaptaremos todo lo posible, esto no es un drama, tu prioridad ahora es recuperarte porque la escuela puede esperar. Conozco situaciones dramáticas de niños que están ingresados en el hospital por problemas oncológicos y tienen la escuela del hospital en la que siguen teniendo ese ritmo y eso incide directamente en su recuperación. O sea, yo como adulta tengo una baja y los niños no. Claro, porque si un niño necesita salir del colegio, ¿qué opciones hay? Pues si sales del colegio, estás incumpliendo la legislación que dice que tienes que estar en el colegio durante tu etapa escolar. Y si estás un cierto tiempo sin ir, caes en absentismo escolar. Entonces te abre un expediente, vas a fiscalía. Ninguna familia que además está luchando con una enfermedad mental, física, oncológica, debería tener que pasar además por un proceso legal que te obliga a demostrar que tú no llevas a tu hijo al colegio porque tiene un problema de salud. Desde luego. ¿Y la opción de ingresar en un hospital de día es una opción para estas familias? Pues el recurso del hospital de día es un recurso que yo he conocido hace muy poco y no se da en todas las comunidades. No todas las comunidades tienen un hospital de día para atender a los adolescentes, niños que manifiestan problemas que necesitan ese tipo de atención. No está normalizado ni está informada ni la comunidad médica, ni los pediatras, ni muchos terapeutas que existe ese recurso. El recurso de que pueda estar en un hospital de día mientras que está cursando sus asignaturas y que ello no va a implicar que pierda en la etapa escolar. Que vuelvo a decir, que creo que deberíamos plantearnos que un niño repita por cierto tipo de circunstancias no debe ser lo más importante. Pero como estamos en ese punto de que pase lo que pase en la vida de un niño o de un adolescente, lo prioritario es que siga con su curso escolar, que siga adelante como si se le fuera a ir la oportunidad de su vida de entrar en Harvard, es algo que es totalmente irrelevante. La opción de hospital de día es una opción que es maravillosa para ciertos casos extremos, pero también hay otras opciones, Alba. También está la escuela a distancia y no siempre tenemos acceso a eso.
esa baja para niños, que he tenido casos de alumnos que tenían fobia social o ansiedad social o que tenían dificultades por un proceso vital que estaban pasando y que a lo mejor no necesitaban estar en un hospital de día, pero tampoco podían ir al instituto. Entonces caes ahí en un vacío de atención y en un absentismo innecesario. Cuando se conocen los recursos, que son pocos, pero se conocen y se aplican a los niños que los necesitan, entonces empezamos a tener más conciencia de que la salud mental de nuestros adolescentes es urgente e importante. Desde luego. Desde luego, a mí me llegó a decir una madre un día que hablaba con la tutora y le decía que su hijo iba a repetir curso y le contestó a la tutora: a mí lo que me importa es que mi hijo el curso que viene esté vivo. Claro. Es una de las cosas que he escuchado muchas veces como testimonio. No me importa que repita, me importa que siga vivo. Y en ese sentido es algo que debería ser muy prioritario. Para ser prioritario, los especialistas, los docentes, las familias tenemos que tener acceso a la información de cómo es el cerebro de altas capacidades y cómo se afecta a nivel psicológico por ciertos tipos de contextos, por cierto tipo de conductas y cuáles son los procesos y los tiempos que tienen que tener para desarrollarse saludablemente. Claro, porque estábamos comentando la anécdota de esta madre que le dijo a la tutora que quería a su hijo vivo. ¿Qué le dirías tú a las familias o qué recursos afrontas tú para acompañar a tu hija de altas capacidades? Pues yo no sé si yo es porque soy gaditana, porque lo he vivido desde una perspectiva muy dura y he tenido que quitarle importancia, pero yo sabes que uso muchísimo el sentido del humor. Entonces te encuentras en circunstancias tan surrealistas como que tu hija está ingresada en un hospital psiquiátrico y te llama la tutora para decir: es que mañana es el examen de matemáticas. Y tú dices: bien, hemos dicho que está ingresada en un hospital. Sí, pero es que le va a quedar las matemáticas de segundo para el resto del curso. Y tú le dices: sí, y lo mismo le queda a primero de persona porque no podemos contar con ella nunca más. Entonces es como surrealismo total en circunstancias, o te lo tomas con sentido del humor y con muchísimas croquetas, o al final te sigue afectando. Y como hemos dicho al principio, si te afecta a ti y empiezas tú a caer también caen ellos. Claro, porque el acompañamiento en estas circunstancias es totalmente fundamental, el acompañamiento de los padres. Como bien ha recalcado antes Blanca, acompañamiento. ¿Qué más les dirías a las familias para acompañar? Que conecten mucho. Tener esos momentos de conectar con ellos, de volver a encontrarse. Yo los llamo momentos de cosquillas, de mimoseo. Tener claro que hay veces que son límites negociables y cuáles no son negociables, y ser un poquito más flexibles en momentos de crisis porque están sufriendo mucho. Entonces, acercarte desde la emoción, reírte, ver cosas de humor, segregar serotonina, adrenalina, buscar siempre momentos de placer para que compensen un poco ese sufrimiento que están viviendo, y conectar a nivel emocional, a nivel cognitivo, buscar experiencias que te hagan sentir feliz al final, que ese momento de felicidad al día lo lleven y que sea contigo, porque realmente eres su figura de referencia. Así que mucho humor, muchas cosquillas, mucho conectar, bajar el nivel de exigencia, que los cebras somos muy exigentes, y esa es la receta. Claro, porque esto vale para todo el tema del sistema escolar. Hay que priorizar, la escolaridad es importante, pero la salud de cualquiera de los alumnos es mucho más importante. Y hay un tema que se está empezando a escuchar ahora mismo en la sociedad, que es la salud mental. Hemos pasado por todo el tema de pandemia con una serie de consecuencias y por lo menos se está abriendo el tema de la salud mental, ¿no crees? Está siendo cada vez más evidente que ha habido una afectación por la pandemia, pero que además está teniendo consecuencias en los más jóvenes. Y eso no se tenía tan en cuenta antes, y nos íbamos más un poco a la población adulta como referencia de grupo importante de atención, pero ahora estamos dándonos cuenta que los colegios se están viviendo situaciones muy dramáticas, intentos de suicidio, trastorno de la personalidad. Es decir, no podemos quitar la vista de este colectivo, y ahora tenemos que ser conscientes cada vez más que uno de los colectivos más sensibles son las altas capacidades. Desde luego, efectivamente, lo que hablábamos antes de la alta sensibilidad puede ser un problema a la hora de recibir estímulos. Porque otra de las cosas fundamentales es que los profesores conozcan a los peques con alta capacidad y tengan buena comunicación con los padres. Tiene que ser conjunto esta información para poder resolver problemas de salud mental. Mis profes tienen ahí esa dicotomía entre lo conductual, lo cognitivo, lo constructivo, y muchas veces toman como conductual reacciones que son típicas de las altas capacidades, que no tienen que ver con cómo han educado en las familias. Muchas veces hay
sensación de que sobreprotegemos a las cebras. Es que lo mimas demasiado, ¿no? Es que lo estimulas demasiado. Y no, hay que darse cuenta y como profe tener esa capacidad de apertura mental y de ver que este tipo de cerebros son diferentes y que no por mucho que nosotros queramos que nuestros niños sean altas capacidades o porque los mimemos demasiado, estamos provocando ese tipo de reacciones conductuales. Entonces, nos falta a los profes, y hablo como profe, ese plus de aprendizaje sobre las altas capacidades y sobre cómo incide después en su propia salud mental, desarrollo de la personalidad y de lo que va a ser esa persona después. O sea, tenemos una gran responsabilidad. Porque no es solo un tema de que los profesores comuniquen con las familias cuando ya está el problema o cuando ya es muy grave, ¿no? Te llamo porque tu hijo ha intentado suicidarse en el colegio. Efectivamente. Esta no es la idea es que se conozca al alumno y las pequeñas señales que se vayan interpretando, que se vayan viendo, se comenten a las familias. Claro. También es importante que se comenten los lados positivos, porque, como bien decía Blanca, esas familias tienen que acompañar y también los puntos positivos son puntos de unión, de acompañamiento, ¿no te parece? Efectivamente, por eso yo promuevo muchísimo los momentos de bienestar, de felicidad, de buscar acciones en común, bajarle la importancia a los requisitos que nos ponemos muchas veces y usar muchísimo el sentido del humor. Reírse es una vitamina para el alma estupenda y para recuperarse de cualquier patología. Así que yo lo recomiendo 100%. Porque si una familia que contactara contigo, ya que tú has pasado la experiencia, te pidiera, ¿qué les recomendarías? ¿Qué recursos les darías si están en una situación similar? ¿Qué les dirías? Les diría que se informaran mucho de los recursos que tienen en su comunidad, que esta es otra broma, que cada comunidad tiene un recurso diferente y unos decretos diferentes y nos marean muchísimo, y que acudieran a profesionales que estén formados en alta capacidad, tanto a nivel terapéutico como a nivel social, como apoyos, porque es diferente el cerebro de altas capacidades a nivel fisiológico y esa diferencia condiciona tanto el tratamiento como la pauta, como la actuación que tienes que tener. Y si no lo tienes en cuenta, evidentemente tenemos a una familia dando vueltas de un especialista a otro y deja de creer en los recursos. Lo importante es que el recurso esté enfocado a este tipo de cerebro, a este tipo de personas, a este tipo de personalidades. Entonces les diría, por concretar, que buscaran a profesionales que tuvieran conocimiento sobre las altas capacidades. Altas capacidades y salud mental. Salud mental. Que es un tema que hoy hemos querido venir a tratar aquí. Damos las gracias a todos los que nos habéis estado viendo. Contestar, por favor, a las encuestas, los temas que os parecen más interesantes, y nos vemos en el próximo podcast. Muchas gracias, Blanca. Gracias a vosotros.